Hola, buenos días. Mi nombre es Víctor y nos encontramos en una transmisión más, en la cual abordaremos el tema de una de las culturas más sobresalientes de Mesoamérica, la cual lleva por nombre Chichimeca, en la cual abarcaremos conceptos como su organización política, su organización social, su religión, su economía, sus características más sobresalientes, en donde se ubicaban, entre otras cosas más que se irán complementando durante todo este podcast. Vengo acompañado de mis otros colegas, los cuales llevan por nombre Alberto, Braulio, Jazz y Monse, los cuales más adelante explicarán los temas ya antes mencionados. Les comenzaré a dar una introducción a lo que era la cultura chichimeca. La cultura chichimeca se integró a algunas tribus que llegaron del norte de América. Fue la primera cultura en habitar Aridoamérica. Conforme avanzaba el tiempo, fueron estableciéndose en el centro de Mesoamérica. Aridoamérica abarcaba la mitad de lo que ahora es nuestro territorio, México. De la mitad de México hacia el norte de todo el continente americano, Mesoamérica comprendía la parte del sur del continente, comenzando de la mitad de México. Los chichimecas se establecieron en una extensa parte del país, a la que se le llamó y se le conoce como la Gran Chichimeca. Esta cultura habitó principalmente en Baja California Sur, Baja California Norte, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas y el Estado de México. Había varias tribus que conformaban parte de los chichimecas. Eran los huachiles, los negritos, los guamares, los copuses, los huaxbanaves, y los ansas. Estas eran principales tribus que se integraban a la cultura chichimeca. Gran parte del grupo chichimeca era nómada, ya que no se establecían en algún lugar fijo, y su forma de vida estaba basada en la caza, la recolección de semillas y frutos, y en ocasiones igual la pesca. En la organización social, debido a que la mayoría de pueblos chichimecas eran cazadores, nómadas o seminómadas en su mayoría, la organización de su núcleo humano fue tribal. Los chichimecas que hicieron uso de la agricultura para subsistir se organizaron socialmente de una forma más estructurada, debido a que lograron sostener poblaciones fijas y la población se organizó con algunas funciones para los individuos que formaban el colectivo humano. Similar hasta cierto punto esta organización social a los pueblos mesoamericanos. En la organización política, al tener poca o ninguna organización social, los chichimecas tenían una organización política igual de rudimentaria que la otra faceta de este pueblo. Seguían a un líder que gobernaba sobre los demás individuos y su sucesión en el poder muchas veces se debía a motines, aunque también se daba por elección. La política de este gobierno de los chichimecas fue el cacicazgo, dirigida por el tlatoani, quien tenía el cargo de jefe civil máximo y supremo sacerdote, quien dictaba leyes muy sencillas. Su organización política social de la cultura chichimeca. Dentro de la cultura chichimeca, la organización sociopolítica estaba basada en el caciquismo y en el patriarcado familiar. En base a ello, el cacique, quien era el guerrero mejor dotado, se encargaba de los asuntos religiosos, civiles y de guerra. Bueno, yo les platicaré un poco acerca de la religión chichimeca. Al igual que la gran mayoría de las culturas originarias, los chichimecas eran totalmente politeístas, solo que en una menor cantidad. Quiere decir esto que el politeísmo consiste en la veneración de varios dioses o divinidades de forma simultánea, en donde cada deidad posee un aspecto de Dios supremo. En los centros cívicos religiosos que ellos mismos instalaron, luego de tener un breve contacto con los pueblos mesoamericanos de la meseta central. Todo esto se empezó a incorporar en rituales que incluyen diversos elementos de adoración, como por ejemplo los dioses en piedras talladas o diferentes imágenes talladas en piedra. Esta cultura se caracterizó por ser tribus muy bárbaras, pero tenían ideas sanas como es la monogamia. La monogamia quiere decir que es un culto religioso sin sangre, a pesar de que su vida ha sido siempre como cazadores y guerreros con habilidades de combate. Estas prácticas religiosas se realizaban en pequeños centros ceremoniales ubicados en las laderas de las montañas o en lugares altos. Curiosamente, los caxcanes y tecuexes usaban estos templos como fortalezas en tiempos de guerra, y siendo esto, se formó la Tecualtitlán, el centro ceremonial más importante de estas dos tribus.
Es un lugar recientemente descubierto donde abundan los templos llamados tecualis. Estas personas, cuando morían, acostumbraban a incinerar sus cenizas y guardarlas. Había algunas veces, pero era muy poca la excepción, que decidían enterrarlos. Otros de sus muy conocidos rituales eran los que estaban destinados hacia las cosechas que ellos mismos sembraban. Estos se realizaban con danzas sobre el terreno a cultivar, donde el cacique de la tribu, o sea, la persona mayor a ellos, se esparcía su sangre en él como señal de bendición. Igualmente acostumbraban a utilizar bebidas alcohólicas de tuna o maguey, además como alucinógenos de cactus y peyote. Para ellos la sangre cobraba un especial significado en la cultura, ya que por ejemplo cuando nacía el primer hijo, el padre derramaba la sangre sobre el pequeño para darle así su protección al bebé. Ellos eran muy apegados a la superstición, ya que ellos temían demasiado a toda clase de encantos. Características de los chichimecas. Eran pueblos seminómadas que vivían en cavernas, aleros rocosos o chozas de paja. En algunos grupos, tanto hombres como mujeres llevaban el cabello largo. No usaban ropa, sino que se cubrían con pequeños taparrabos. Utilizaban el color rojo que obtenían del almagre para las pinturas rupestres y también para la pintura corporal. Se considera que el uso de este color se relacionaba con la fertilidad. Realizaban prácticas rituales en las que se utilizaban alucinógenos y bebidas alcohólicas. Eran muy diestros en el uso del arco y la flecha. Iniciaban la práctica desde la infancia y en las crónicas españolas fueron reconocidos por su extraordinaria puntería. Tenían sencillas organizaciones tribales. El jefe era un cazador aventajado que proveía al grupo de alimento y protección. Practicaban la división sexual del trabajo, es decir, los hombres cazaban y guerreaban, mientras que las mujeres recolectaban alimento. Cultura chichimeca. Históricamente, la cultura chichimeca tuvo varias etapas según su nivel de desarrollo, que corresponden al 1000 a.C. y al 1800 después de Cristo. Sin embargo, a causa de su condición de nomacismo, se han preservado pocos elementos de las manifestaciones culturales de los chichimecas. Las más relevantes consisten en pictogramas, incisos o pintados en color rojo sobre las rocas. También elaboraron ídolos y objetos rituales en piedra tallada. Ellos también fueron cazadores de pequeñas especies animales y en vez recolectores de semillas, frutas o raíces. Bueno, yo les hablaré de la ubicación de los chichimecas. Primero que nada, formaron parte de numerosos pueblos que emigraron desde América del Norte hacia México. La ubicación de los chichimecas se extendió desde el actual estado de Querétaro en el centro hasta Coahuila por el norte y desde el estado de Jalisco en el oeste hasta San Luis Potosí por el este, constituyendo así la zona conocida como Aridoamérica o Gran Chichimeca, caracterizada por tener un clima árido extremo y grandes corrientes fluviales. También, como es entendido, en esta civilización se destacaron 6 tribus. De acuerdo a ello, la ubicación de los chichimecas fue la siguiente. Caxcanes, existiendo la creencia que eran descendientes de los mexicas que buscaban la tierra prometida, fueron el grupo más numerosos que generalmente habitaban en el sur de Zacatecas y Jalisco, colindando por el estado de Texcuces y por el norte de los Zacatecos. Los segundos fueron los huachichiles, residiendo en la zona con mayor tránsito de la cultura chichimeca. Fueron los más peligrosos, ubicándose en Zacatecas, también San Luis Potosí, en el sur de Coahuila y en el norte de Jalisco. Los terceros fueron los guamares. Se localizaban principalmente en las sierras de Guanajuato, aunque solían movilizarse hacia Aguascalientes y Jalisco. Los cuartos fueron los pames, emplazados en las proximidades de Querétaro. Compartieron la ubicación de los chichimecas y guamares al oeste, así como también con los
otomíes en el Estado de México y los pupruchepas en Michoacán. El quinto fue texcuces, instalados habitualmente en el centro y noreste de Jalisco. Y por último los zacatecos. Su territorio delitaban con los huachiles al noreste de Durango y Zacatecas.